Espada auxiliar. La noción de arriba y abajo desapareció. La espada de Atagaris se agarró a mí y siguió intentando arrebatarme el arma. Cuando chocó contra mí nos separó del suelo, de modo que seguimos forcejeando, girando sobre nosotras mismas y desplazándonos por el aire hacia la cascada. El agua no caía, sino que se acumulaba en la zona de la bóveda más cercana a la pared rocosa y formaba una masa temblorosa que crecía conforme el agua del lago se desprendía del fondo. En segundo plano, más allá del dolor del hombro y de mis esfuerzos por no perder el arma, oí que Estación hablaba. Decía algo acerca de que el mecanismo de autorreparación de la bóveda no funcionaba correctamente y que tardaría 1 hora en reunir un equipo de reparaciones y desplazarlo por el exterior hasta el agujero con una lanzadera. 1 hora era demasiado tiempo. Para entonces nos habríamos ahogado todas, ya que sin gravedad no podríamos escapar de las temblorosas y crecientes esferas de agua que la bomba de la cascada iba expulsando. O nos habríamos asfixiado antes de que la bóveda fuera presurizada de nuevo. No había podido salvar a Basnaid. Había traicionado y matado a su hermana y, ahora, al intentar compensarlo de forma nimia e inadecuada, iba a provocar su muerte. No la veía. Además del dolor del hombro, de la espada de Atagaris, y de los destellos negros y plateados de la esfera de agua a la que nos aproximábamos, no veía gran cosa. Iba a morir allí. La misericordia de Kalr, Seibarden, Ekalu, médico y el resto de la tripulación ya no existían. Estaba segura de ello, porque Nave nunca dejaría de responder a mis llamadas por su voluntad. Justo cuando tenía ese pensamiento, la negrura sin estrellas, la negrura de la nada de un portal se abrió al otro lado de la bóveda y apareció la misericordia de Kalr, y lo hizo tan sumamente cerca que ni por asomo podía considerarse buena idea. Entonces oí en mi oído la voz de Seibarden, que me comunicó que contaba con que yo le soltara una reprimenda en cuanto estuviera a salvo. Luego me dijo: la espada de Atagaris parece haber abierto un portal y se ha trasladado por él a algún lugar. Y añadió con alegría: espero que no aparezca justo donde estábamos nosotras, porque al salir de allí perdimos, por accidente, la mitad de las existencias de Minas. Yo estaba segura de que me faltaba más oxígeno del que creía y que estaba alucinando. Hasta que media docena de Amaats convenientemente sujetas nos agarraron a mí y a la auxiliar de la espada de Atagaris y nos trasladaron, a través del agujero que habían practicado en la bóveda, al interior de una de las lanzaderas de la misericordia de Kalr. Cuando estuvimos todas a salvo al otro lado de la cámara estanca de la lanzadera, me aseguré de que Basnaid no sufría ninguna herida y de que estuviera sujeta a su asiento, y ordené a una Amaad que estuviera pendiente de ella. También me ocupé de Tisarwat, que tenía arcadas a causa del estrés y de la microgravedad. Bo 9 tenía preparada una bolsa y correctivos para la sangrante nariz y las costillas rotas de su teniente. También me aseguré de que la capitana Edmis y la auxiliar de la espada de Atagaris estuvieran convenientemente sujetas. Solo entonces permití que Médico me quitara la chaqueta y la camisa, recolocara los huesos de mi hombro con la ayuda de una de las Amaats de Seibarden y me lo inmovilizara con un correctivo. Hasta que el dolor no desapareció no me di cuenta de lo apretada que tenía la mandíbula, de lo tensos que estaban todos los músculos de mi cuerpo y de hasta qué punto esto había provocado que me doliera la pierna. En vez de informarme directamente, la misericordia de Kalr me mostró imágenes y datos de lo que sentían mis Kalrs, que estaban ayudando en las últimas fases de la evacuación del subjardín. Uran también ayudaba y, por lo visto, después del viaje desde suelo se había convertido en una experta en la microgravedad. Nave también me mostró información acerca de las Amaats de Seibarden, de la misma Seibarden, de la expresión seria y preocupada de Médico y del dolor, vergüenza y autodesprecio que sentía Tisarwat. Pasé por su lado con la ayuda de un solo brazo. En aquel momento Bo 9 le aplicaba los correctivos a las heridas. Todavía no me sentí capaz de detenerme y hablar con ella. Seguí avanzando hasta los asientos ocupados por la capitana Edmis y su auxiliar, que tenían las armaduras desplegadas y eran vigiladas por mis Amaats. En teoría, la espada de Atagaris podía regresar por el portal y atacarnos. De todos modos, aunque no se hubiera tropezado con las minas que Seibarden le había dejado y que, en cualquier caso, solo le habrían provocado unos daños mínimos, una leve molestia, si nos atacaba, también estaría atacando a su capitana. Desactive su armadura, capitana, le ordené. Y usted, también, Atagaris. Sabe que las balas de mi arma pueden atravesarla y, además, hasta que no la desactive no podremos curarle la herida. La espada de Atagaris desactivó su armadura y Médico pasó junto a mí con un correctivo. Al ver la herida de la muñeca del auxiliar todavía frunció más el ceño. La capitana Edmis, por su parte, solo murmuró: jódase. Yo seguía sosteniendo en la mano el arma Presger.
La pierna de la capitana estaba a más de 1 metro del casco de la lanzadera y, además, si una de mis balas lo atravesaba, podríamos repararlo. Me apoyé en un asiento cercano y le disparé a la rodilla. La capitana gritó y la Atagaris forcejeó con las correas del asiento, pero no pudo soltarse. Capitana Edmis, queda usted relegada de su cargo, declaré después de que médico le aplicara un correctivo y las Amaats recogieran las gotas de sangre que salieron flotando. En realidad, tengo la potestad de pegarle un tiro en la cabeza por lo que ha ocurrido hoy y no le prometo que no lo haga. Usted y todas sus oficiales están bajo arresto. Espada de Atagaris, envíe de inmediato a todas las humanas que tiene a bordo a la estación Atoek. Desarmadas. Después ponga todos sus mecanismos en modo automático y a todas sus auxiliares en animación suspendida hasta nuevo aviso. La capitana Edmis y todas sus tenientes serán puestas en animación suspendida en la estación Atoek. Si amenaza a la estación o a cualquier nave o ciudadana, sus oficiales morirán. No puede, empezó a decir la capitana Edmis. Cállese, ciudadana, la interrumpí yo. Estoy hablando con la espada de Atagaris. La capitana no contestó a eso. Y usted, espada de Atagaris, me dirá con quién tenía trato su capitana al otro lado del portal fantasma. No se lo diré, replicó la espada de Atagaris. Entonces mataré a la capitana Edmis. Médico, que estaba ocupada con el correctivo que había aplicado en la pierna de la capitana, me lanzó una mirada consternada, pero no dijo nada. Usted, dijo la espada de Atagaris con la voz monótona de una auxiliar, aunque yo podía imaginar la emoción que ocultaba. Desearía poder mostrarle en qué consiste, desearía que supiera lo que es estar en mi lugar. Pero nunca lo sabrá, por eso sé que es imposible que exista la justicia. Podía contestarle varias cosas. Tenía respuestas a sus suposiciones, pero en lugar de contestarle, le pregunté. ¿Con quién hizo negocio su capitana al otro lado del portal fantasma? No se identificó, contestó la espada de Atagaris con voz monótona y neutra. Parecía Ichana, pero no podía serlo porque ninguna Ichana habla Ratchai con aquel acento. A juzgar por su forma de hablar podría proceder del mismo Ratch. Hablaba con un ligero acento nota y, quizá, le sugerí mientras me acordaba del juego de té que estaba hecho añicos y guardado en su caja en el subjardín y del módulo de provisiones. Es posible. La capitana Edmis creía que trabajaba para la Lord del Ratch. Mantendré a su capitana cerca de mi nave, declaré yo. Si no obedece mis órdenes o si, en algún momento, sospecho que me ha engañado, ella morirá. No lo dude. ¿Cómo iba a dudarlo? Replicó la espada de Atagaris con una amargura que resultó perceptible incluso en su monótona voz. Yo no le contesté. Me volví y me propulsé hacia adelante para dejar espacio a las Amaats de Seibarden, que llevaban un tanque de suspensión para la capitana Edmis. Vi a Basnight, que estaba unos asientos más allá y que, seguramente, había oído la conversación que había mantenido con la espada de Atagaris. Capitana de flota, dijo Basnight cuando llegué a su asiento, quería decirle algo. Yo me agarré a un asidero y me detuve. Dígame, horticultora. Me alegro de que mi hermana tuviera una amiga como usted y desearía, creo que si usted hubiera estado allí cuando ocurrió lo que ocurrió, fuera lo que fuese, quizá todo habría sido diferente y ella todavía estaría viva. De todas las cosas que se podían decir. De todo lo que se podía decir en aquel momento, cuando acababa de amenazar con matar a la capitana Edmis, precisamente porque sabía lo que su nave sentía por ella, entre todas las ocasiones en que podía haber escuchado esas palabras de boca de la hermana de la teniente Aun, había escogido aquella y en aquel momento. Yo había sobrepasado mi capacidad de guardar silencio y de fingir que nada de aquello me afectaba. Ciudadana, repliqué, oyendo que mi voz se volvía monótona, yo sí que estaba allí cuando sucedió y no le serví de ninguna ayuda a su hermana. Le dije a usted que cuando la conocí tenía otro nombre y ese nombre era Justicia de Toren. Yo era la nave en la que ella servía y, cumpliendo las órdenes directas de Anaander Mianai, le disparé a su hermana a la cabeza. Los sucesos subsiguientes condujeron a mi propia destrucción y ahora soy lo único que queda de aquella nave. No soy humana y tenía usted razón al hablarme como lo hizo cuando nos conocimos. Volví la cara a un lado antes de que Basnight pudiera percibir los signos que reflejaban lo que sentía por el hecho de habérselo contado. Todas las pasajeras de la lanzadera me habían oído. Basnight parecía haberse quedado muda de la impresión. Seibarden ya lo sabía, por supuesto, y médico, también. No quise saber lo que pensaban las Amaats de Seibarden ni lo que opinaba la espada de Atagaris.
Me volví hacia la única persona que parecía ignorarme, la teniente Tisharuat, que solo podía pensar en que era un fracaso, tanto por lo que había sido su vida como por su intento frustrado de morir. Me propulsé hasta el asiento que tenía al lado y me ajusté las correas de sujeción. Durante un instante consideré seriamente la posibilidad de decirle lo estúpida que había sido en los jardines y lo afortunadas que éramos todas por haber sobrevivido a su estupidez. En lugar de eso, desaté la correa de su asiento con mi mano útil, ya que tenía el brazo izquierdo inmovilizado por el correctivo del hombro, y tiré de ella hacia mí. Tisharuat se agarró a mí, apoyó la cara en mi cuello y empezó a sollozar. Todo está bien, la consolé, rodeando con torpeza sus agitados hombros con el brazo. Todo saldrá bien. ¿Cómo puede decir eso? Preguntó entre sollozos junto a mi cuello. Una lágrima escapó de sus párpados, una diminuta y temblorosa esfera que se alejó flotando. ¿Cómo podría salir bien? Y añadió. A nadie se le ocurriría consolarla a usted con una frase tan insustancial. Tenía más de 3000 años de edad, era infinitamente ambiciosa y, al fin y al cabo, seguía siendo una joven de 17 años. Supone usted mal. Si pensaba en ello, si podía pensar con claridad, deduciría quién podría haberme dicho algo así a mí, pero si lo dedujo no me lo comunicó. Al principio, cuando te colocan los implantes es muy duro, dije yo. Pero el resto de ti está ahí y sabes que el malestar es solo temporal y que pronto te sentirás mejor. Y cuando empiezas a sentirte bien, es increíble. Percibir tanto, ver tanto, y todo simultáneamente. Era imposible describirlo. Ella misma debió de sentirlo aunque solo fuera durante unas horas, en un estado de sufrimiento absoluto o embocada por los medicamentos. Pero ella no le permitió experimentar eso. Permitírselo nunca formó parte de su plan. ¿Acaso cree que no lo sé? Claro que lo sabía. ¿Cómo podía no saberlo? Ella no soportaba cómo me sentía y me medicó tan deprisa como pudo. No le importó que los sollozos, que habían ido apagándose, empezaron de nuevo. De sus ojos brotaron más lágrimas y se alejaron flotando. Bo 9, que había estado cerca durante todo el tiempo, estaba horrorizada por lo que yo había revelado minutos antes y mi conversación con Tisharuat en absoluto estaba atenuando el horror que experimentaba. Atrapó las lágrimas de Tisharuat con un trapo, lo dobló y lo colocó entre la cara de la teniente y mi cuello. Las Amaats de Seibarden estaban paralizadas y parpadeaban confundidas. Mis palabras habían hecho que el sentido que el universo tenía para ellas se hubiera desvanecido y no sabían cómo encajarlas en una realidad que pudieran comprender. ¿Qué hacéis aquí paradas? Les preguntó Seibarden con más severidad de la que le había visto emplear con ellas hasta entonces, pero el tono de su voz pareció sacarlas de lo que las tenía inmovilizadas, fuera lo que fuese. Moveos. Y ellas, aliviadas al encontrar algo que comprendían, se movieron. Tisharuat se había tranquilizado, hasta cierto punto. Lo siento, me disculpé. No puedo hacer que la historia retroceda para ninguna de las dos, pero todo acabará bien. De una manera u otra lo hará. Ella no me contestó y, 5 minutos después, agotada por los acontecimientos y por la pena y la desesperación que sentía, se durmió. 21. Cuando llegó el equipo de reparación, la lanzadera pudo desacoplarse del agujero que había hecho en la bóveda. Ordené que regresáramos a la Misericordia de Calr. El departamento médico de la estación no tenía por qué saber qué era yo y, además, ya tenían bastante con los problemas causados, o agravados, por la falta de gravedad, ya que ésta no podría ser restaurada hasta confinar el agua del lago. Además, para ser sincera, me alegraba regresar a la Misericordia de Calr aunque solo fuera por un período corto. Médico quería tenerme donde pudiera arrugar el ceño y ordenarme que no me levantara sin su permiso, y yo me alegré de satisfacerla, al menos durante un día. Así que, mientras permanecía tumbada en una cama del departamento médico con una taza de té en la mano, Seibarden me mantuvo informada. Es como en los viejos tiempos, dijo Seibarden sonriendo. Pero estaba tensa y esperaba con anticipación lo que yo le dijera ahora que las cosas se habían calmado. Así es, corroboré. Bebí un sorbo de té. Sin duda, no era el hija de los peces, pero me alegré de que no lo fuera. Nuestra Tisharuat está malherida, me dijo Seibarden al ver que yo no decía nada más. Tisharuat estaba en un cubículo contiguo, y Bo 9, que tenía órdenes explícitas de no dejar sola a su teniente en ningún momento, la atendía. Las costillas todavía no se le habían soldado y médico la tenía en el departamento médico para ver cómo evolucionaba. ¿En qué estaría pensando para cargar de aquella forma y sin su armadura contra una auxiliar? Intentaba distraer a la espada de Atagaris para que yo pudiera dispararle antes de que matara a la horticultora Basnaid.
Tuvo suerte de que el auxiliar no le disparara en el acto. La muerte de la traductora Adlike debía de haberle impactado a la auxiliar más de lo que yo creía, o quizás era reacia a matar a una oficial sin órdenes explícitas. ¿Así que la horticultora Basnight? Preguntó Seibarden. Su experiencia con tenientes muy jóvenes quizá no era tan extensa como la mía, pero tampoco era despreciable. ¿El interés es mutuo o esa es la causa de su acto suicida y de sus lágrimas? Arqueé una ceja y ella continuó. Nunca había pensado en cuántas tenientes jóvenes deben de haber llorado sobre tu hombro a lo largo de los años. Las lágrimas de Seibarden nunca me habían humedecido una chaqueta de uniforme cuando yo era una nave. ¿Estás celosa? Creo que sí, contestó ella. Cuando yo tenía 17 años hubiera preferido que me amputaran el brazo derecho a mostrar signos de debilidad. Y cuando tenía 27, y 37, pensé yo. Ahora me arrepiento de ello. Eso forma parte del pasado. Me acabé el té. La espada de Atagaris ha admitido que la capitana Edmis vendió de portadas a alguien al otro lado del portal fantasma. La gobernadora Giarod era quien le había hablado de la misión que yo le había encomendado a la misericordia de Calr. ¿Pero a quién? Seibarden frunció el ceño. Estaba realmente intrigada. La espada de Atagaris comentó que Edmis creía que estaba tratando con la Lord del Ratch, pero si la otra Lord del Ratch está en el otro extremo del portal fantasma, ¿por qué no ha hecho nada? Porque quien está en el otro extremo del portal fantasma no es la Lord del Ratch, expliqué yo. El juego de té, tú no lo has visto, pero, como mínimo, tiene 3000 años de antigüedad, y es evidente que es Notai. Alguien borró con todo cuidado el nombre de la propietaria. Fue el pago que recibió Edmis a cambio de las deportadas. Y acuérdate del módulo de provisiones. Aunque se suponía que no era más que un residuo, la espada de Atagaris cambió de rumbo para recogerlo. La zona donde debía figurar el nombre de la nave estaba toda chamuscada. Seibarden percibía que había una conexión, aunque todavía no había encontrado el hilo. Pero el módulo estaba vacío. Lo encontramos a bordo de la espada de Atagaris. No lo estaba cuando la espada de Atagaris lo recuperó. De eso puedes estar segura. Yo estaba convencida de que en el interior había algo o alguien. El módulo también tiene más de 3000 años de antigüedad. Resulta bastante obvio que al otro lado de ese portal hay una nave. Una nave Notai. Una nave que tiene más años que Anander Mianai. Pero Brett, replicó Seibarden, esas naves fueron destruidas. Incluso las que eran desleales con el Imperio, con el tiempo, también fueron incautadas. Además, estamos muy lejos de donde ocurrieron cualquiera de aquellas batallas. No todas las naves fueron destruidas. Seibarden abrió la boca para decir algo y yo se lo impedí con un gesto. Algunas escaparon. A las creadoras de obras de entretenimiento el hecho les ha servido, ¿cómo no? Para idear horas y horas de aventuras, pero se supone que a estas alturas ya no queda ninguna de aquellas naves, entre otras cosas porque no hay nadie que las mantenga. ¿Y si una de ellas huyó al sistema fantasma? ¿Y si ha encontrado la manera de volver a llenar la bodega de auxiliares? Acuérdate de que la espada de Atagaris dijo que la persona con la que trataba Edmis parecía una Ichana, pero que hablaba como una Ratchai distinguida. Y antes de la anexión las Atoekis solían vender a las Ichanas, con contratos de servidumbre forzosa, a traficantes de esclavas de otros sistemas. Por las tetas de Aar. Exclamó Seibarden. Trataban con una auxiliar. La otra Anander tiene gente aquí, pero me imagino que los sucesos de Ime la han hecho ser cautelosa. Quizá no se mantiene en contacto con su gente y prefiere no intervenir demasiado. Al fin y al cabo, cuanto más intervenga más probable es que la descubran. Quizá nuestra vecina del sistema fantasma se aprovechó de esta circunstancia. Por eso Edmis no actuó hasta que estuvo desesperada. Estaba esperando órdenes de la Lord del Ratch. Ella creía que la Lord del Ratch estaba al otro lado del portal fantasma. ¿Pero qué harán las seguidoras de la otra Anander cuando se den cuenta de que no es ella quien está al otro lado del portal? Dudo que tengamos que esperar mucho para averiguarlo. Bebí un sorbo de té. Claro que puedo estar equivocada. No, no creo que lo estés, repuso Seibarden. Tu teoría tiene sentido. Así que al otro lado del portal fantasma tenemos una nave de guerra loca. No está loca, la corregí yo. Cuando pierdes todo lo que es importante para ti, es totalmente lógico huir, esconderse e intentar recuperarse. Sí, claro, contestó ella, avergonzada. Yo más que nadie debería saberlo, ¿no? Entonces no está loca, pero sí que es hostil. Así que, al otro lado del portal fantasma, tenemos a una nave de guerra enemiga.
La mitad de la Lord del Ratch quizás esté a punto de atacarnos, y probablemente también las presgeres que aparecerán en cualquier momento exigiendo saber qué le hemos hecho a su traductora. ¿Es eso todo? ¿Hay algo más? Parece que eso sea suficiente por ahora. Seibarden se rió y yo le pregunté, ¿estás preparada para una reprimenda, teniente? Sí, señor, dijo, inclinando la cabeza. Cuando no estoy a bordo tú me reemplazas como capitana de la nave. Si no me hubiera salvado y a ti te hubiera ocurrido algo, la teniente Calvo habría quedado al mando. Es una buena teniente y, probablemente, algún día será una buena capitana, pero tú tienes más experiencia y no deberías haber arriesgado la vida. No era lo que esperaba oír y se le encendió la cara de rabia e indignación, pero hacía mucho tiempo que era soldado y no protestó. Sí, señor. Creo que deberías contarle a médico tu historial de drogadicción. Has estado sometida a mucho estrés y me parece que no podías pensar con la claridad que deberías. Los músculos de sus brazos se contrajeron y contuvo el impulso de cruzarlos. Estaba preocupada. ¿Crees que podrás no volver a preocuparte? Parpadeó sorprendida y frunció las comisuras de los labios. ¿Por ti? No, no lo creo. Soltó una risita ahogada y, luego, experimentó una extraña mezcla de arrepentimiento y vergüenza. ¿Tú percibes lo que Nave percibe? A veces. A veces le pido que me lo enseñe, pero si ocurre algo que cree que yo debería ver, me lo muestra por iniciativa propia. Una parte de esa información es la misma que tu Nave te habría enseñado cuando eras capitana, pero otra parte no tendría el mismo sentido para ti que tiene para mí. Tú siempre has visto a través de mí. Seguía sintiéndose avergonzada. Incluso cuando me encontraste en Nilps. Supongo que ya sabes que la horticultora Basnaid viene hacia aquí. Basnaid había insistido en regresar a la estación en el vehículo del equipo de reparación de la bóveda, pero, mientras yo dormía, pidió que la llevaran a la misericordia de Calr. Seibarden, entre sorprendida y consternada, dio su consentimiento. Sí, y si hubiera estado despierta, habría accedido a su petición como has hecho tú. Ella lo sabía, pero se sintió reconfortada al oírmelo decir. ¿Alguna cosa más? No había nada más, al menos nada que ella quisiera comentarme, así que le ordené que se retirara. 30 segundos más tarde, Tisaruat entró en mi cubículo. Aparté las piernas a un lado y la invité a sentarse. Teniente. La saludé mientras ella se sentaba con cuidado. Todavía tenía correctivos en el torso y aún no se le habían curado las costillas ni otras heridas. ¿Cómo se encuentra? Mejor, contestó. Creo que médico me ha puesto hasta arriba de medicación. Lo sé porque no deseo cada 10 minutos, más o menos, que usted me hubiera echado de la cámara estanca cuando me encontró. Ese impulso es reciente, ¿no? Hasta entonces no había percibido en ella tendencias suicidas, aunque quizá no le había prestado tanta atención como debería. No, siempre ha estado ahí, solo que, antes no era tan real ni tan intenso. Se intensificó cuando vi lo que la capitana Edmis estaba haciendo. Cuando amenazó con matar a la horticultora Basnaid para llegar a usted. Entonces supe que era culpa mía. ¿Culpa suya? Yo no creía que fuera culpa de nadie en concreto, salvo, por supuesto, de la capitana Edmis. No dudo de que su politiqueo la alarmara. Era evidente que usted intentaba tener influencia, pero también es cierto que yo lo sabía desde el principio y que se lo habría impedido si me hubiera parecido mal. Percibí alivio en ella. Solo un poco. Su estado de ánimo era tranquilo y estable. Estaba en lo cierto al pensar que médico la había medicado. Esa es la cuestión. Si me permite hablarle con franqueza, señor, yo le di mi permiso con un gesto. ¿Es usted consciente, señor, de que las dos estamos haciendo lo que ella quiere? Solo podía referirse a Anander Mianai, la Lord del Ratch. Nos envió aquí para hacer exactamente lo que estamos haciendo. ¿No le preocupa, señor, que ella utilizara algo que sabía que usted quería para conseguir que usted hiciera lo que ella quería? A veces lo hace, admití yo. Pero entonces me acuerdo de que lo que ella quiere no es importante para mí. Antes de que Tisaruat pudiera contestar, médico entró en el cubículo con el ceño fruncido. Está usted aquí para descansar, capitana de flota, no para tener reuniones interminables. ¿Qué reuniones? Adopté una expresión falsa de inocencia. Tanto la teniente como yo estamos aquí en calidad de pacientes y, como verá, las dos estamos descansando. Médico soltó un Y no puede recriminarme que esté impaciente, continué yo. Acabo de estar 2 semanas en suelo descansando y tengo que ponerme al día en muchos asuntos. ¿A aquello lo llama descansar? Preguntó médico. Hasta que estalló la bomba, sí. ¿Tendré que medicarme toda la vida, médico?
Preguntó Tisharuat. No lo sé, contestó médico con actitud seria y sincera. Espero que no, pero no puedo prometérselo. Se volvió hacia mí. Si fuera por mí, capitana de flota, le prohibiría recibir más visitas, pero sé que no me hará caso y recibirá a la horticultora Basnaid. ¿Basnaid va a venir? Preguntó Tisharuat. El correctivo que le rodeaba la caja torácica hacía que se sentara con la espalda recta, pero pareció enderezarse todavía más. ¿Puedo regresar con ella a la estación, capitana de flota? De ninguna manera. Intervino médico. Quizá llegado el momento no quiera hacerlo, dije yo. Quizás ella no quiera pasar mucho tiempo con ninguna de nosotras. Creo que usted no me oyó cuando le conté en la lanzadera que yo había matado a su hermana. Vaya. No me oyó. Estaba demasiado preocupada por su propia desgracia, lo que era comprensible. Váyase a la cama, teniente, insistió médico. Tisharuat me miró buscando apoyo, pero como no se lo ofrecí, suspiró y se marchó a su cubículo seguida por médico. Recliné la cabeza en la almohada y cerré los ojos. Basnaid tardaría 20 minutos largos en llegar. La espada de Atagaris tenía los motores en piloto automático y todas sus oficiales estaban en suspensión animada, igual que casi todas sus auxiliares. Solo había unas pocas cerrándolo todo y unas cuantas de mis amaabs las vigilaban. Desde que me dirigió aquellas palabras amargas en la lanzadera, la espada de Atagaris no había dicho nada salvo lo estrictamente necesario para su funcionamiento. Contestaba concisa y directa a las preguntas que le formulaban. Sí, no y nada más. Carl 12 entró en mi cubículo del departamento médico y se acercó a la cama. Se sentía incómoda y dubitativa. Yo me incorporé y abrí los ojos. Señor, soy Nave, dijo con voz tensa y casi en un susurro. Me rodeó los hombros con un brazo. Ahora ya sabes que soy una auxiliar. 12 mostró sorpresa y consternación. Sin duda lo sabía, pero oírmelo decir la desconcertó. Antes de que pudiera responder, añadí. Por favor, no me digas que no tiene importancia porque no piensas en mí como en una auxiliar. 12 consultó rápidamente a Nave. Con su permiso, señor, contestó alentada por Nave, no creo que eso sea justo. Prácticamente acabamos de enterarnos y todavía nos cuesta pensar en usted de un modo distinto a como lo hemos hecho hasta ahora. Su razonamiento no carecía de lógica. No hemos tenido mucho tiempo para hacernos a la idea, pero sí que explica algunas cosas, señor. Seguro que sí. Sé que Nave agradece que ocasionalmente actúe usted en su nombre, y sé que aparentar ser una auxiliar le permite sentirse segura e invisible, pero ser auxiliar no es un juego. Por supuesto, señor. Soy consciente de ello, señor, pero como bien ha dicho, Nave lo agradece. Y cuida de nosotras, señor. A veces nos sentimos como si fuéramos Nave y nosotras frente a todo lo demás, dijo cohibida y avergonzada. Lo sé, respondí. Por eso no he intentado impedirlo. Respiré hondo. ¿Entonces se siente cómoda tal como están las cosas ahora? Sí, señor, contestó 12, todavía avergonzada pero sincera. Cerré los ojos, apoyé la cabeza en su hombro y ella me abrazó. No era lo mismo, no era como si fuera yo quien me abrazara, pero además de sentir la chaqueta de 12 en la mejilla, también sentí el peso de mi cabeza en su hombro. Busqué y me imbuí de esa sensación tanto como pude y, aunque percibí el desconcierto de 12, sentí que se preocupaba por mí. Las otras Calris iban de un lado a otro de la nave. No era lo mismo. No podía serlo. Permanecimos en silencio un instante y luego 12 dijo, en nombre de Nave. No puedo recriminarle a la espada de Atagaris que apoye a su capitana, aunque esperaba que una espada tuviera mejor gusto. Las espadas eran arrogantes y estaban convencidas de ser mejores que las misericordias y las justicias, pero algunas cosas no podían evitarse. El brazo de 12 empieza a resultarme incómodo y tengo que prepararme para recibir a la horticultora Basnaid, Nave, dije en voz alta. Nos separamos. 12 retrocedió un paso y yo me sequé los ojos con el dorso de la mano. Médico. Médico estaba en el pasillo, pero yo sabía que me oiría. No puedo recibir a la horticultora Basnaid así. Me voy a mis dependencias. Tenía que lavarme y vestirme, y asegurarme de que podía ofrecerle té y comida, aunque estaba segura de que ella los rechazaría. ¿Es posible que recorra un trayecto tan largo solo para decirle lo mucho que la odia? Me preguntó 12. Me preguntó Nave. Si es así, la escucharé sin protestar. Al fin y al cabo, está en su derecho, repuse yo. El hombro, que seguía inutilizado por el correctivo, no cabía en la camisa, aunque con cuidado y esfuerzo podría ponerme la chaqueta del uniforme.
12 no soportaba la idea de que me reuniera con la horticultora Basnight solo con la chaqueta, de modo que cortó, con pesar, la parte trasera de la manga de la camisa. Cuando se lo explique, 5 lo entenderá, señor, me dijo, aunque con cierto temor interno a que no lo entendiera. 5 seguía en el subjardín ayudando a sujetarlo todo para que nadie resultara herida cuando volvieran a activar la gravedad. Cuando Basnight llegó, yo ya estaba preparada y había conseguido que casi no se notara que me había caído por un acantilado y que después casi muero ahogada o asfixiada. Dudé un instante si ponerme o no la insignia de oro conmemorativa de la muerte de la teniente Aun, ya que la última vez que la vio, Basnight pareció enfadarse. Finalmente, le pedí a 12 que me la pusiera al lado de la de ópalo y plata de la traductora Dlique. 12 había conseguido preparar un montón de pastelitos y los colocó sobre la mesa junto con piezas de fruta confitada, y, por fin, nuestra mejor porcelana, el juego de té blanco, liso y elegante que vi por última vez en Omaug, en la reunión que mantuve con Anaander Mianai. Me sorprendía que 5 hubiera reunido el valor suficiente para pedir que se lo entregaran, aunque, pensándolo mejor, no me sorprendía en absoluto. Cuando Basnight entró, hice una reverencia. Capitana de flota, me saludó, haciendo también una reverencia, espero que mi visita no sea un inconveniente para usted, pero pensé que debíamos hablar en persona. No es ningún inconveniente, horticultora. Estoy a su servicio. Con el brazo sano señalé una silla. Siéntese, por favor. Nos sentamos. 12 nos sirvió té y se retiró a un rincón de la habitación, donde adoptó la posición de firmes, como haría una auxiliar. Quiero saber qué le ocurrió a mi hermana, dijo Basnight después de beber, cortésmente, un sorbo de té. Se lo conté. Le conté que la teniente aún había descubierto la división que sufría Anaander Mianai y lo que una de las dos partes de la Lord del Ratch estaba haciendo. Le conté que se negó a obedecer las órdenes de esa Anaander y que, en consecuencia, la Lord del Ratch ordenó su ejecución, que yo llevé a cabo. Y también le conté que luego, por razones que todavía no acababa de entender, encañoné con el arma a la Lord del Ratch y que por eso ella me destruyó. Me destruyó por completo, salvó a Escuna 19, la única parte de mí que consiguió escapar. Cuando terminé, Basnight guardó silencio durante 10 largos segundos y luego me preguntó. ¿Así que usted formaba parte de su decuria? Formaba parte de Escuna, ¿no es así? Así es, yo era Escuna 19. Ella siempre decía que usted cuidaba muy bien de ella. Lo sé. Basnight soltó una risa breve. Claro que lo sabe. Y por eso también conoce toda mi poesía. ¡Qué bochorno! Al fin y al cabo no era tan mala. La teniente aún no era la única oficial que tenía una hermana pequeña que escribía poesía. A la teniente aún le gustaba mucho su poesía. Lo digo en serio. Le encantaba recibir mensajes de usted. Me alegro, contestó. Horticultora, yo. No pude hablar. No podía hablar y guardar la compostura al mismo tiempo. Comer un pastelito o un pedazo de fruta era demasiado complicado y no me ayudaría a relajarme, y un sorbo de té sería insuficiente, así que me limité a esperar. Basnight también esperó, paciente y en silencio, al otro lado de la mesa. Las naves se preocupan por sus oficiales, le dije cuando me pareció que podía volver a hablar. No podemos evitarlo. Forma parte de nuestra naturaleza. Pero algunas oficiales nos importan más que otras. Quizás ahora lo conseguiría. Yo quería mucho a su hermana. Eso también me alegra, afirmó ella. Me alegra de verdad. Y ahora entiendo por qué me hizo aquella oferta, pero sigo sin poder aceptarla. Me acordé de la conversación que había mantenido con Tisaruat en el salón del subjardín. Nada era por mí. No puede usted comprar el perdón. Ni siquiera a ese precio. No es perdón lo que yo quiero. La única persona que podía ofrecérmelo y que me importaba si lo hacía o no estaba muerta. Basnight se quedó pensando en ello. No puedo imaginarme lo que es formar parte de algo tan grande, y durante tanto tiempo, y, de repente, quedarse totalmente sola, dijo por fin. Se interrumpió y luego continuó. El hecho de que la Lord del Ratch la haya adoptado como Mianai debe de provocarle sentimientos encontrados. Los sentimientos que me produce no son encontrados. Ella sonrió atribulada y dijo con tono tranquilo y serio. No estoy segura de cómo me siento después de oír lo que me ha contado. No me debe ninguna explicación sobre lo que siente ni por qué lo siente, pero mi oferta sigue en pie. Si cambia de opinión, cuente con ella. ¿Y si algún día tiene usted hijas? Me costó creer que hubiera expresado esa posibilidad. ¿Puede usted imaginarme con una hija, ciudadana? Ella sonrió. Quizá tenga usted razón, pero hay personas de todo tipo que son madres. Era cierto.
Y personas de todo tipo no lo son. En cualquier caso, la oferta seguirá en pie. Pero no volveré a mencionárselo a menos que usted lo haga. ¿Cómo van las cosas en horticultura? ¿Están preparadas para volver a establecer la gravedad? Casi. Cuando Estación la desactivó había más agua que la del lago flotando en los jardines y contenerla ha sido muy laborioso. No obstante, no hemos perdido tantos peces como creíamos. Me acordé de las niñas que había visto correr por el puente para alimentar a los peces de escamas de brillantes colores púrpura, verde, naranja y azul. Eso es bueno. La mayor parte del primer nivel del subjardín no ha sufrido daños, pero habrá que reconstruir totalmente el nivel de soporte del lago antes de volver a llenar el lago de agua. Por lo visto, hacía tiempo que el agua se filtraba, aunque poco a poco. Déjeme adivinarlo. Exclamé mientras iba bebiéndome la taza de té. La utilizaban para cultivar setas. Sí, las setas. Se rió. Tenía que haberlo imaginado cuando me contaron que alguien cultivaba setas en el subjardín. Se colaban en el nivel de los soportes y las cultivaban allí. Por lo visto, las estructuras que construyeron debajo de los soportes y el material orgánico que utilizaron como sustrato evitaron que el subjardín se inundara durante un tiempo. Sin embargo, esa zona es la que ha resultado más dañada. Me temo que la industria del cultivo de setas del subjardín ha desaparecido. Espero que cuando reconstruyan ese nivel acondicionen un espacio para eso. Iba a sugerírselo a la administradora de la estación celar y a la gobernadora Giarot. Y le recordaría a la gobernadora que no privaran a las residentes del subjardín de las actividades que dominaban, como ya le había dicho. Creo que si es usted quien lo comenta le harán caso, capitana de flota. Eso espero, repuse yo. ¿Qué ha sido de Sirix? Basnight frunció el ceño. Está retenida en seguridad. Yo, no sé. A pesar de que siempre ha sido un poco quisquillosa, Sirix me cae bien. Todavía me cuesta creer que ella no sabía cómo continuar y su voz se apagó. Si me lo hubiera preguntado antes de los últimos acontecimientos, le habría contestado que ella nunca haría algo incorrecto. Y, mucho menos, algo así. He oído decir, aunque no sé si es totalmente cierto, que se presentó en seguridad para entregarse y que se dirigían a los jardines cuando las compuertas del sector se cerraron. Tendría que hablar con la gobernadora Giarod acerca de Sirix. Creo que yo la decepcioné. Era imposible que actuara movida por la rabia. Llevaba mucho tiempo esperando que se hiciera justicia y creía que yo la implantaría, pero su idea de la justicia no es como la mía. Basnight suspiró. ¿Cómo está Tisarwat? Está bien. Más o menos. Tisarwat está muy enamorada de usted, horticultora. Ella sonrió. Lo sé. Es encantadora. Entonces arrugó la nariz. Y la verdad es que lo que hizo en los jardines es más que encantador. Así es, corroboré yo. Creo que en estos momentos se siente muy frágil, por eso se lo comento. Tisarwat, ¿frágil? Basnight se rió. Claro que las personas pueden parecer muy fuertes por fuera y, en realidad, no serlo, ¿no cree? Usted, por ejemplo, seguramente necesita tumbarse un rato aunque no lo parezca. Debería irme. Por favor, quédese a cenar. Ella tenía razón, yo necesitaba descansar, o quizá lo que necesitaba era que 12 me trajera algunos cojines. El trayecto de vuelta es muy largo y es mucho más cómodo comer con gravedad. No quiero imponerle mi compañía, pero sé que Tisarwat se alegrará de verla y al resto de mis oficiales les gustaría conocerla. Formalmente, quiero decir. Ella no contestó. ¿Se encuentra usted bien? Al fin y al cabo, como el resto de nosotras, también ha vivido una experiencia muy difícil. Estoy bien. Y añadió. En general. Al menos eso creo. Para serle sincera, capitana de flota, me siento como si todo aquello en lo que creía que podía confiar hubiera desaparecido. En realidad, como si nada de aquello hubiera sido nunca verdad y acabara de darme cuenta, y ahora, no sé. Me refiero a que antes creía que estaba a salvo. Creía que sabía quién era cada quien. Pero estaba equivocada. Reconozco esa sensación, afirmé. No podría aguantar mucho más sin cojines y, por alguna razón, la pierna había empezado a dolerme. Pero con el tiempo se le encuentra sentido a la vida de nuevo. Me gustaría cenar con usted y Tisarwat, dijo como si con ello contestara a lo que yo acababa de decirle. Y con cualquier otra persona que usted invite. Me alegro. Sin que yo se lo ordenara, 12 abandonó su lugar en el rincón, abrió uno de los bancos que había junto a la pared y sacó 3 cojines. Horticultora, ¿podría decirme, en verso, en qué se parece Dios a una pata?
Basnight parpadeó sorprendida y luego se echó a reír, que es lo que yo esperaba conseguir al cambiar de tema tan bruscamente. 12 apretujó un cojín en mi espalda y colocó los otros dos debajo del codo de mi brazo inmovilizado. Gracias, 12. Había una vez una pata que era Dios, empezó Basnight. Y la pata exclamó. Es sumamente raro. Vuelo cuando quiero y nado como un pez, entonces frunció el ceño. Hasta ahí puedo llegar. Es solo un intento. Ni siquiera cumple con las reglas de ritmo y métrica. Me falta práctica. Es más de lo que yo habría conseguido. Cerré los ojos un instante. Tisharuat estaba tumbada en su cama en el departamento médico y tenía los ojos cerrados. Nave reproducía música en sus oídos. Bon 9 la observaba. Las trepas limpiaban los pasillos que tenían asignados o estaban de guardia con Ekalu. Las Amats descansaban, hacían ejercicio o se lavaban. Seibarden estaba sentada en su camastro y se sentía melancólica. Quizá seguía pensando en las oportunidades que había desperdiciado. Médico se quejaba a Nave de que yo no había seguido su consejo, aunque no estaba enfadada de verdad. Kael Runa, que cocinaba para mí mientras 5 estaba en la estación, le comentó a 3 que estaba nerviosa por el repentino cambio en los planes de la cena, pero su nerviosismo enseguida se transformó en tranquilidad cuando decidieron que entre las dos podrían superar el reto. En el lavabo, una Amaat empezó a cantar. Mi madre dijo que todo gira. Todo gira. La nave gira alrededor de la estación. No era igual. No era lo que yo realmente quería. No era lo que yo sabía que siempre buscaría. Pero tendría que ser suficiente. Agradecimientos. Son tantas las personas que me han ayudado de forma inestimable y sin las cuales no podría haber escrito este libro. Mis profesores y compañeros de clase del curso Clarion Oest de 2005 siguen siendo para mí una fuente de inspiración, apoyo y amistad de la que no podría prescindir. Mi trabajo también es mejor gracias a la ayuda de mis editores. Willington en los Estados Unidos y Jenny Hill en el Reino Unido. Ya lo he manifestado antes y seguiré manifestándolo. No hay suficiente agradecimiento en el mundo para mi fabulosa agente Seth Fishman. También quiero dar las gracias a muchas personas que me aportaron consejo e información y que fueron pacientes ante mis preguntas, como S. Hudson Blount, Caroline Ives Hillman, Sarah Goleman, el Dr. Philip Edward Caldon, la Dra. Bryn Schuller, Anna Schwind, Kurt Schwind, Mike Swirsky y Rachel Swirsky. Los consejos e información que me proporcionaron son absolutamente correctos y sabios, y cualquier inexactitud es responsabilidad mía. Gracias a la Biblioteca del Condado de Saint Louis, a la Biblioteca de la Universidad de Webster y al Consorcio de Bibliotecas Municipales del Condado de Saint Louis. Gracias también a todas las personas que hacen posible el servicio de préstamos interbibliotecarios. En serio, los préstamos interbibliotecarios son lo mejor. Por último, pero no por ello menos importante, no podría haber escrito este libro sin el amor y el apoyo de Dave, mi marido, y de Aidan y Gawain, mis hijos.